Hola queridos traders, ¿cómo están? El día de hoy vamos a empezar con el recap de la semana. Eh, Como vimos en los mensajes que le mandé a cada uno de ustedes por WhatsApp y por Telegram, se dieron cuenta que la dirección estuvo pues acertada esta semana. Tuvimos muy buenas entradas y pues ahorita vamos a revisar eh, pues el recap del oro. Vamos a empezar con el oro. Entonces, yo hice por acá una, una imagen donde vamos a analizar pues paso a paso cómo debería funcionar el análisis del mercado. Entonces, si nos damos cuenta, pues nuestro primer paso en este caso es el contexto. El contexto lo vamos a revisar en una hora o en 4 horas. ¿Qué hacemos con el contexto? Vamos a revisar dónde estamos y para dónde vamos, determinando la dirección y los posibles escenarios que podamos tener. Entonces vamos con ese primer paso. Estamos en una hora. Si se dan cuenta, la línea roja es la división entre la semana anterior y la semana, bueno, entre la semana que pasó y la anterior a la que pasó. Eh, entonces, pues nuestro análisis comenzaría en este punto de acá. Entonces, si comenzamos a hacer nuestro análisis en ese punto de inicio, que es nuestra línea roja, ¿correcto? Entonces, pues simplemente nosotros vamos a sacar los niveles y pues es muy simple. Si vemos que los altos son cada vez más altos y los bajos son cada vez más altos, eso quiere decir que vamos en una tendencia alcista. Adicional a eso, vamos a revisar lo siguiente. Entonces, lo primero que vamos a determinar es el objetivo y lo segundo es el cambio de tendencia, ¿correcto? Entonces, este va a ser nuestro objetivo. Entonces, acá vamos a colocarle objetivo. Y si este es nuestro objetivo, ¿por qué es nuestro objetivo? Porque si vamos en una tendencia alcista, pues lo que pretendemos es que rompa este alto, ¿sí? Creo que es claro. Y nuestro cambio de tendencia se va a dar en este punto de acá, ¿correcto? Entonces, si el precio, cambio de tendencia, si el precio sobrepasa este nivel que está aquí, entonces lo que va a suceder es que va a haber un cambio de tendencia y nos toca cambiar el chip de alcista a bajista. Pero si el precio continúa haciéndonos altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos, pues vamos a tener una continuación alcista. Con esto ya sabemos lo que tenemos que hacer en el primer punto. ¿Dónde estamos y para dónde vamos? La dirección y los posibles escenarios. Entonces, nos vamos para arriba y en esta ocasión no voy a hacer el ejercicio en todas las sesiones, sino solo lo voy a hacer en Nueva York para que ustedes sepan. Si requieren más adelante en el siguiente recap que lo haga en una sesión particular, digamos, para los que están en España, que usan la sesión de Londres o la sesión de Nueva York, me avisan también, yo hago el recap para incluir esas sesiones. Si requieren que haga el recap de la sesión de Asia, también lo podemos hacer sin ningún problema. En este caso, para hacer el video un poco más corto, solo lo vamos a hacer en Nueva York, ¿correcto? Entonces, una vez tenemos el contexto, bajamos a 15 minutos y usamos los niveles de una hora. Entonces, bajamos a 15 minutos, nos ubicamos en nuestra línea roja y determinamos los niveles de una hora. Entonces, los niveles de una hora también nos dan el mismo escenario, ¿no? Entonces, bajos cada vez más altos y altos cada vez más altos nos sigue dando una dirección o una tendencia alcista. Y en este caso, pues vamos a determinar qué sucedió en Asia y qué sucedió en Nueva York para hacer nuestra entrada. Entonces,
ponemos Asia y ponemos Nueva York. Entonces nuestro Asia está en las 7 de la mañana y nuestro Nueva York está a las 15 horas. Eso quiere decir que son 9 horas después. 7, ¿son 8 horas? Tal vez. Ay Dios. 15 menos 6, 9 horas. ¿Sí? Eso quiere decir que a las 9 de la mañana arranca nuestro escenario. ¿Eso es correcto o no es correcto? ¿Cómo lo podemos validar? Lo podemos validar en horarios de investing. Entonces, si yo estoy en investing y pongo Easter Time, que es este Eastern Time, acá, que ese es el horario de Nueva York, nos dice que arranca a las 8, no a las 9. Eso quiere decir que tenemos que actualizar nuestro indicador. Entonces, ok, inicio de sesión, cerrar y volvemos a pintar nuestras sesiones. Y aquí nos damos cuenta que nuestra medianoche pues es a las 7 y nuestro inicio de la jornada es a las 14. Entonces, de 7 a 7 de 7 a 14 hay 7 horas. Entonces nosotros acá revisamos cuándo fue medianoche en Easter Time. Entonces, en Easter Time fue, comienza a las 8, entonces pues 8 horas antes. Eso quiere decir que eh, si nosotros tenemos nuestro horario de MetaTrader a las 14 como inicio de Asia, ¿a qué hora es nuestro inicio de Nueva York? ¿A qué hora es nuestro inicio de Asia? Perdón, nuestro inicio de Nueva York. Entonces, 14 menos 8. Entonces me dice que es a las 6. ¿Listo? Entonces, en nuestro indicador tenemos que colocar 6. Ahí nos marca la, la medianoche. Pintamos. Y aquí tenemos nuestro horario como debería ser. Entonces, un segundo, vamos a poner una pausa. Perfecto, ahora sí, continuamos. Estaba revisando el tema del horario para que pues el análisis no se vea afectado pues por el horario. Entonces, en este caso, ya cuadré pues la medianoche y todos los temas. Entonces, continuamos. Tenemos como objetivo el Previous Day High. Si lo vemos en este punto, pues aquí me marca el Previous Day High como lo vemos, como objetivo. Como cambio de tendencia tenemos el Previous Day Low, perdón. Y entonces pues vamos a analizar qué sucede pues en este caso. Entonces nos damos cuenta que tenemos una señal de salida que la tenemos en este punto de acá. Y esa señal de salida pues me rompe varios saltos, ¿no? Entonces me rompe este y me rompe este. De esa forma, pues lo que yo tengo que determinar es cuál va a ser el punto de regreso o de rebote para una continuación alcista sabiendo que este es mi objetivo. ¿Correcto? Entonces, yo voy a analizar lo siguiente. En este punto tengo muchas confluencias. Yo podría operar desde 15 minutos para pues determinar este cambio, ¿sí? O podría bajar a 5 minutos. Digamos que lo que nosotros vemos en nuestro paso a paso es que bajamos a 5 minutos y usamos los niveles de una hora pues para, digamos que alinear lo que tenemos en el contexto. Luego bajamos a 5 minutos y usamos los niveles de 15 o de 5 minutos. Entonces, bajamos a 5 minutos y nos vamos a este punto de acá. Entonces, acá tenemos varias confluencias. Entonces, fíjense que Asia me marca
como el alto, como este alto que tenemos en este punto de acá. Permítame un segundo. Asia. Hmm, Asia. Ok, no pasa nada. Lo revisamos porque algo sucedió con el alto de Asia, pero bajamos a 5 minutos. Entonces en 5 minutos pues tenemos que el alto de Asia es este de acá, ¿sí? Y el bajo de Asia es este. Adicionalmente nos damos cuenta que el precio pues tiene una señal de salida fuerte en Londres, lo cual podemos marcar. Entonces, digamos, vamos a empezar con las confluencias. Confluencia uno, señal, ¿sí? Entonces, acá tenemos la confluencia número uno. Vamos a dejarlo en 14. Entonces, la confluencia número uno, tenemos señal, que es un posible punto de rebote. Adicionalmente, tenemos primera vela. Entonces, fíjense que primera vela me marca una zona donde el precio puede venir a rebotar. Entonces, tenemos acá la confluencia número 2. Adicionalmente a eso, podemos marcar nuestro Fibonacci. Entonces, pues voy a ir, voy a ir borrando cositas para que no nos quede tan cargado el gráfico. Y vamos a utilizar nuestro Fibo. Entonces, nuestro Fibo me dice que el último bajo es este y que mi último alto es este. Bueno, para ser estrictamente correctos, es necesario determinar que nuestro último bajo no es este, sino en nuestro bajo de Asia. Ese es nuestro último bajo, porque desde aquí, el último bajo de todo este recorrido es este, y el último alto de todo este recorrido pues es este. Entonces ahí tenemos varios puntos para entender. Entonces, adicionalmente tenemos una señal de acercamiento a zona de, de rebote. Digamos que aquí tenemos la tercera confluencia. Adicionalmente a eso, tenemos otra confluencia que sería nuestro Fibonacci, que sería el 70 de Fibonacci, ¿sí? Entonces, nuestra 1, 2, 3, cuarta confluencia. Y si queremos hacerlo, también pues hay una reacción en el 78. Entonces, 5 confluencias. ¿Qué más podemos ver acá? ¿Qué más podemos entender? Podemos ver que eh, la sexta confluencia podría ser el 50% de Asia, ¿sí? Entonces, vamos a no solo a darle números, sino a identificar pues todo lo que está sucediendo en este punto. Hay reacción a medianoche también, ¿sí? A medianoche, digamos que este punto también es importante. Entonces vamos a colocarlos por acá. Entonces, uno, señal de salida con varios rompimientos. Rompimientos. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la 2 es confluencia a primera vela. Confluencia a primera vela. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos nuestra tercera que es entrada, señal de entrada a zona de rebote. Entonces, la tercera. La tercera es
Señal de entrada a zona de rebote. Mm, listo. La cuarta es eh, reacción al 71. Entonces tenemos por acá la 4. Reacción al 71. Al 71 de Fibonacci. También tenemos la quinta, que es reacción al 78. 'Listo, entonces tenemos 4, tenemos 5. A ver, tenemos por acá 5, 78. ¿Qué más tenemos? 6. Tenemos 50% de Asia. 50% de Asia. Entonces, con todas estas confluencias, pues yo creo que eh, el precio habla por sí solo, por sí mismo, ¿cierto? Porque pues hay muchas señales acá para hacer esta entrada. Entonces, si hacemos la entrada eh, por riesgo, ¿sí? Nosotros colocaríamos nuestro stop loss por aquí en el bajo, más bajo, nuestra entrada en el 71 y nuestro take profit acá en el alto más alto. Esa sería la primera forma en la que colocaríamos nuestra entrada. Esa es una entrada, ya sabemos que cuando entramos en el 71, la relación es 2.33 o 2.3. Si entramos en el 78, pues nuestro stop loss va un poquitico más abajo, que es en el stop loss número 2, y vamos a una relación 1 a 3. ¿Sí? Digamos que esta es entradas por reacción. Si se dan cuenta, pues el precio nunca viene por acá a revisar algún precio o a tomar liquidez, eh, pero sí tenemos que identificar lo siguiente. Vamos a poner los niveles de 15 minutos. Entonces, los niveles de 15 minutos nos van a dar una perspectiva mucho más realista o más cercana a lo que va a suceder con el precio. Entonces, la salida del precio en Asia, en Londres, me hace este bajo de acá. ¿Sí? Esta es la salida. Eh, Cuando él me hace un retroceso, el retroceso pues evidentemente es inferior al 50%. ¿Sí? Aquí nos podemos dar cuenta. Y pues esto se va a convertir pues en liquidez. ¿Sí? Entonces esto es un LQ o también lo podemos catalogar así. Entonces, este punto se vuelve un LQ o liquidez o zona de absorción también se le puede llamar. Eh, Activamos nuestro último alto que me va a dar este último bajo. Digamos que cuando se nos forma este último bajo, yo ya puedo entrar a revisar cómo puedo actuar en esta zona. Entonces vamos a quitar el FIBO, ¿sí? Y vamos a quitar la entrada para ver si podemos hacer una entrada mucho más cerca a la zona de reacción. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a revisar lo siguiente. Vamos a bajar a 1 minuto y en 1 minuto, pues nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Yo tengo que en este caso, pues ya no voy a utilizar los de 15 minutos, sino los de 5 para identificar pues las zonas que vamos a revisar. Entonces, fíjense que en este punto de acá, pues el precio viene a tomar liquidez. Entonces,
toma liquidez del punto más alto, luego me deja un desplazamiento importante en estas tres velas, las cuales, pues, para lograr equilibrar el precio, tiene que venir a esta zona y nosotros, pues, colocaríamos nuestra entrada eh, cuando vemos el cambio de tendencia. ¿Cómo vemos el cambio de tendencia? Sí, el cambio de tendencia, pues nos damos cuenta que este es un alto, ¿sí? Que este es un bajo, alto, y este es el último bajo. Entonces, digamos que este, para no hacer tantas líneas de estas. Entonces, fíjense que el precio comienza a hacerme altos, cada vez más altos. Sí, evidentemente tiene que superarme el último alto, pero pues este es el primer alto que me hace y el retroceso es al, ¿ustedes qué creen? Al 50%, ¿sí? Entonces a mí me toca esperar. Vamos a mirar el FIBO para que validemos el tema. Este es mi último bajo, este es mi último alto. Y si nos damos cuenta, el precio tiene una reacción al 61, ¿sí? Pero nunca llega al 70. Entonces, este punto de acá va a ser absorbido primero y lo siguiente que va a hacer es el retroceso. Entonces, yo busco mi siguiente alto, que es este de acá, y acá sí tengo reacción al 71 o tengo reacción al 78. Digamos que por spread no va a entrar al 78, sino al 71. Entonces yo coloco mi entrada de la misma forma, pues que ya sabemos. Entonces yo coloco mi entrada acá, 71, mi stop loss en la parte de abajo. Aquí tenemos una relación 1, 2, 3. Y acá es cuando comenzamos a ejecutar nuestro escalonamiento. Entonces, nuestro primer objetivo es este alto, ¿sí? Pues porque es el alto a superar. El siguiente punto a superar es este alto, ¿sí? Entonces yo tengo acá mi TP2, acá tengo mi TP1, que mi TP1, un segundo voy a quitar la entrada para poderla marcar. Mi TP1 es este, ¿sí? Volvemos a colocar nuestra entrada. TP1 es este, TP2 es este y TP3 es este de acá. Este es mi TP3. Entonces, TP3. Acá podemos encontrar otro lugar de salida y es la señal, ¿sí? Este podría ser como mi TP 2.5, ¿sí? ¿Sí? Para que, ¿por qué sucede esto? Y la explicación es muy simple. Yo sé que estoy al modo alcista, pero ¿qué tal que este movimiento sea el principio de un movimiento bajista? ¿Sí? Entonces, lo mejor que me puede pasar es que toque el TP2. Lo peor que me puede pasar es que toque el 2.5, que este pues este no lo hemos bautizado, ¿sí? Pero pues es importante bautizarlo. Entonces, TP 2.5. ¿Por qué es 2.5? Porque está entre el 2 y el 3. Entonces, 2.5 y yo acá podría sacar el resto de mi operación. Si se dan cuenta, pues la sesión de Nueva York para mí termina a la 1 de la tarde, que es el punto donde, pues fíjense que el precio comienza a consolidar desde este punto hasta este punto, el precio no vuelve a hacerme más altos ni bajos. Adicionalmente, me da muchas señales de consolidación, ¿sí? O sea, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Esto es señales de consolidación. Y yo debería esperar a que me rompa este alto para una continuación alcista. Pero como yo no tengo esa certeza, entonces yo tengo que ir eh, recogiendo parte de la ganancia, ¿no? Entonces yo me voy hasta el TP1, mi 1, 2, 3. Acá arriba, pues ya me da un 1 a 4. Obviamente yo aquí ya he sacado
el 70 o el 80% de mi entrada. Y acá, si yo, perdón, que se me fue el- listo. Si yo coloco mi TP3 en este punto, o mi TP 2.5 que fue el marcado, pues ya me da un 1 a 6, 5, y aquí me da un 1 a 7, 6, ¿sí? Entonces, digamos que esta es la forma de escalonarlo teniendo en cuenta los puntos de liquidez. Estos son los puntos de liquidez importantes dentro de este retroceso. Entonces, pues aquí hay una explicación bien chévere de cómo hacer un escalonamiento de entrada y de cómo vemos las entradas. Ahora volvamos a 15 minutos para saber qué sucede al siguiente día. Entonces, el siguiente día, fíjense que en Asia me cumple el objetivo. Digamos que este TP pues podía estar acá arriba, ¿sí? Pero pues yo tengo que ir capturando mis ganancias. Yo no sé si el precio el día de mañana va a cambiar, si no va a llegar hasta mi objetivo, porque fíjense que se acaba el día y no llega a mi objetivo. Yo puedo dejar una operación en intradía, entonces de un día para otro, ¿sí? Pero si yo estoy haciendo scalping, fíjense en dónde o en qué punto yo me saldría. Entonces, después de esto vamos a borrar niveles, vamos a borrar entrada, vamos a borrar FIBO y vamos al siguiente punto. Entonces, el siguiente punto o el siguiente día, que es el martes, nos damos cuenta que el objetivo es alcanzado. Entonces, de aquí para arriba ya es como un ambiente no explorado. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo zonas, digamos que nuestro máximo histórico estaba ubicado pues en $3,004 la onza de oro y pues ahora me toca determinar cuál sería el objetivo o el siguiente objetivo. Entonces, yo sigo con la estructura alcista hasta que el precio diga lo contrario. Entonces, fíjense que aquí me hace altos cada vez más altos y si yo pongo las de una hora, pues evidentemente el precio pues me va a hacer altos cada vez más altos. Ahora, ¿dónde puedo yo incorporarme a la tendencia? En el siguiente retroceso. Entonces, en el siguiente retroceso nos vamos a dar cuenta en qué momento arranca nuestra zona de Londres, ¿sí? Y aquí pues ya vamos a bajar, vamos a poner nuestros niveles de 15 minutos. Entonces, con los niveles de 15 minutos, nos vamos a dar cuenta que, pues por acá en Londres nos dio una entrada que hace confluencia con el Alto de Asia, que hace confluencia con el 71 o el 78, no estoy seguro, mire, midámoslo, ¿sí? Este es nuestro último movimiento alcista y efectivamente nos hace confluencia en el 78 y en el 71 y él continúa. Entonces, aquí es donde vamos a revisar qué sucede con el precio. Entonces, mi último alto es este, en Londres, y mi último bajo en Londres es este. Si yo hago una proyección de este movimiento, ¿sí? Si yo hago una proyección de este movimiento, yo me doy cuenta que el precio debería llegar a este punto. Entonces, fíjense que efectivamente llega a este punto y el precio continúa. Ahora, ¿dónde colocaría mi orden de entrada si yo quiero seguir con mi continuación alcista? Entonces, con mi continuación alcista, nos vamos a dar cuenta que en este caso, en 5 minutos no me marca ninguna señal, ¿sí? No hay señales en 5 minutos. Yo aquí no obtengo ninguna entrada, entonces me toca bajar a 1 minuto para revisar si hay alguna señal en 1 minuto. Entonces fíjense que aquí ya me comienzan a aparecer las señales, una señal de entrada a la zona, ¿sí? Por acá tenemos una señal de salida, altos, bajos, y fíjense en este punto lo que sucede. Entonces,
En esta señal, para tener una continuación alcista, me da una entrada a un retroceso. Entonces, un retroceso, ¿cómo mido yo el retroceso o cómo puedo yo determinar que este retroceso es un retroceso profundo y a qué niveles? Entonces, mi último punto, como lo habíamos visto antes, ¿dónde está? Mi último punto válido es este. Este es mi último punto válido. Antes de este, ¿cuál es el último bajo importante? Entonces, el último bajo importante es el que me da la señal de salida, ¿sí? Entonces, el último bajo importante es este, que me da un retroceso a la zona, ¿sí? Y luego me da un movimiento alcista. Este movimiento es el que me da el último movimiento alcista. Si se dan cuenta, aquí me marca solo un retroceso y aquí me marca solo un retroceso, sin un alto, ¿sí? Entonces, si yo hago la medición con mi Fibonacci y determino esos retrocesos a qué corresponden, vamos a revisar. Este es mi último alto y vamos a determinar esto. Entonces, este es el retroceso al 71. Entonces, no llega al 71. Entonces, aquí no llega al 71 de Fibo. Si no llega al 71, esa línea, ¿en qué se va a convertir? En liquidez, ¿correcto? Entonces, chao Fibo y volvemos a hacer la medida. Entonces, si nos damos cuenta, el precio viene acá y luego me hace otro alto, que es el que me genera este bajo de acá. ¿Sí? Este es el alto, si lo vamos a marcar aquí. Este es el último alto que me genera este bajo. Evidentemente, la reacción a este punto no es el 50% ni mucho menos, sino es mucho más poquito, como el 25-30%, y el precio continúa. Entonces, al continuar, yo actualizo mi alto. Al actualizar mi alto, tengo dos entradas en este punto. Si nos damos cuenta, el precio tiene una reacción al 71 que habíamos determinado. Entonces, fíjense que este era mi 71. Por spread no entra, ¿sí? Por spread no entra. Digamos que hay un toque, pero por spread no entra. O sea, es muy pequeño el toque que hace en este punto el precio. Y me da una reacción. Pero fíjense que la reacción no supera mi último alto, que este se va a convertir en mi objetivo de salida. ¿Sí? Este va a ser el último y mi cambio de estructura va a ser este. ¿Recuerdan que esto lo hicimos cuando hicimos el análisis? Entonces, cambio de estructura. Cuando hicimos el análisis de una hora al arrancar la semana. Esto mismo lo hacemos en el diario. Entonces, cambio de estructura o u objetivo. Entonces, fíjense que el precio, yo pude haber tenido una entrada acá y fíjense lo que sucede. Yo pongo mi entrada. ¿Dónde voy a poner mi entrada? En el 78. Entonces yo pongo mi stop loss en el stop loss 2, 78. Y mi objetivo, ¿dónde está? Pues en el último alto, ¿sí? Entonces 78, objetivo, y él, digamos que aquí por spread sí me entra, digamos que aquí ya hay una entrada válida. Pero entonces el precio, como no logra superar, pues no nos podemos asustar por eso, pues porque si nosotros sabemos que la tendencia es alcista, es muy probable que este punto de acá sea tomado mucho más adelante. Entonces, fíjense que el precio nunca me supera el punto de cambio de estructura. Nunca me lo supera. Y el precio me hace una consolidación a la mitad de Nueva York y continúa su movimiento alcista. Entonces, fíjense que en este punto de acá es mi salida del trade.
¿Dónde se da? Casi al final del día o al siguiente día. Entonces, fíjense que este punto de acá, si yo vuelvo a 5 minutos para hacerlo un poquitico más visible, el precio me hace una consolidación desde este punto de acá, que es mi objetivo, ¿sí? O el previous day high, y este punto de acá. Entonces, o yo saco parciales, o yo soy paciente y me espero a la sesión de Londres para que me toque ese punto. Entonces, así es que nosotros podemos determinar que hay una consolidación. Si el precio me llega a un alto y no me supera este bajo, todo lo que está aquí es consolidación. Entonces, fíjense que aquí me hace altos cada vez más altos. Yo puedo aprovecharme en estos movimientos pues para hacer mis entradas, ¿sí? Hasta el siguiente alto, hasta el siguiente alto, hasta el siguiente alto. Y luego me da un retroceso. ¿A dónde me da el retroceso? Fíjense que este punto de acá vuelve a ser importante, ¿sí? Me hace un retroceso al 71, 78, ¿sí? 71 más o menos. Y vuelve y me da la entrada. Y acá pues salimos en profit. ¿Cómo hacemos la entrada en un minuto en este punto? Entonces, llegada a la zona y cambio de tendencia. Es lo que tenemos que revisar. Un minuto. 18. Entonces, como estoy en un minuto, necesito los niveles de 5 minutos. Entonces, fíjense que el precio me hace la caída y luego me hace una subida, pero no me hace una subida, sino me hace un alto más alto que el anterior, sino me hace un alto más bajo. Entonces, hasta que no haya un cambio de tendencia, yo no puedo entrar. ¿Y cómo hago yo o cómo hago yo para saber el cambio de tendencia? Entonces, fíjense que el precio me hace un bajo, un bajo, un bajo y luego me hace un alto. Ahora, mi cambio de tendencia estaría ubicado en este punto. Para estar ubicado en ese punto, yo necesito saber el precio cuándo va a regresar. Entonces, para regresar, fíjense que él utiliza, aquí no está marcado, pero pues en el rectángulo gris que vemos pues, en pantalla, este punto de acá es el alto de Londres, ¿sí? Entonces aquí vamos a comenzar a generar confluencias, ¿correcto? Entonces, este es mi alto de Londres. Tengo una señal de salida y fíjense lo que sucede acá. Entonces, vamos a utilizar nuestro FIBO. Nuestro FIBO, vamos a quitar la entrada pues para que no nos estorbe. Y fíjense que todo esto se convierte en liquidez, ¿sí? Esto es liquidez, esto es liquidez, ¿sí? Entonces, acá colocamos LQ y acá colocamos LQ también. Listo. Al tener LQs, pues, ¿qué sucede? Que el precio va a continuar su recorrido sin nosotros. Entonces, digamos, la entrada en este punto es en el cambio de tendencia. Cuando me rompa este punto de acá, ¿sí? No, perdóneme, como ya me rompió este punto de acá, que es el último alto que se generó, yo puedo esperar pues un rebote a este punto para continuar. Digamos, unas entradas cortas o de scalping las podríamos generar en esta consolidación. Pero si yo quiero ir por el pastel completo o por el recorrido completo, pues yo tengo que ir actualizando, en este caso, mi alto. Entonces, ¿qué alto sigue después de este? Este de acá. Después de este alto, hay un retroceso mayor eh, al 50%. No. Entonces, esto, de nuevo, entonces vamos a colocar este LQ, esto es LQ, esto es LQ, ¿sí? LQ liquidez, LQ liquidez, listo. Entonces, vuelvo a actualizar mi alto y mi alto me da este movimiento de acá a este punto. Este punto también es un punto, lo que les hablaba ahorita, este es un punto de confluencia con el alto de Londres. Entonces, fíjense que la continuación la podemos encontrar en este punto
buscando nuestro objetivo que está acá. ¿Cómo buscamos nuestro objetivo? Pues lo mismo, cambio de tendencia y nos vamos en dirección a donde va el precio. Esa sería la forma de entrar en un minuto. Ahora volvemos a 5 y revisamos nuestro siguiente día. Si nos damos cuenta, pues el precio, pues evidentemente nos da profit. ¿Dónde? En el previous day high. ¿Sí? ¿En dónde? En Asia. Entonces volvemos a analizar. ¿Qué sucede acá? Entonces ya vamos a quitar los de 5 minutos y ponemos los de 15 minutos, los de una hora. Entonces, ¿qué sucede acá? Esto es el 19. El 19 tenemos un movimiento bien particular. ¿Por qué? Porque veníamos con altos, cada vez más altos, ¿sí? Nuestro cambio de tendencia se iba a ver reflejado en este punto de acá. Este es nuestro cambio de tendencia. Fíjense que el cambio de tendencia es sobrepasado con cuerpo de vela, pero inmediatamente, o sea, no se generan dos velas consecutivas, ¿sí? Que eso es lo que nos da la posibilidad de que esto sea una toma de liquidez. No nos da dos velas consecutivas, pero el precio tiene una reacción importante. Entonces, ¿con qué reacciona? Que ahora me hace bajos cada vez más bajos. Entonces, este bajo es más bajo que este y más bajo que este. Entonces, yo tengo dos opciones en este punto. Que esta fue una de mis entradas de la semana. Ya lo recuerdo, pues las otras también, pero esta la recuerdo más porque está más fresquita. Y es, ¿cuál fue mi análisis? Mi análisis fue, si tengo una señal de salida que me rompe estructuras de una hora, pues el precio tiene que retornar al 71 o al 78 y darme un movimiento bajista, ¿sí? Pero, ¿hasta dónde? Entonces, eso es lo importante, digamos, de esta imagen que les tengo acá. Marcamos las zonas de rechazo y liquidez, buscamos ir a favor de la tendencia. Entrada, ya hemos revisado cómo funcionan las entradas, pero lo más importante también es la salida. Es importante la salida. Digamos que en la macro tendencia seguimos alcistas. Macro tendencia alcista. Pero yo no sé cuándo va a dejar de ser alcista. Entonces, ¿qué hice yo? Yo coloqué mi Fibonacci en este punto y en este punto. ¿Dónde tomé yo la entrada? En el 71. ¿Sí? 71, yo coloqué mi entrada en este punto. 71, acá. ¿Y dónde puse yo mi stop loss? Ustedes dirían, no, pues Fabi lo pondría en la parte de abajo, que es para que me dé el 1, 2, 3, ¿sí? Pero yo no lo puse ahí, yo lo puse acá. ¿Y por qué lo puse acá? Porque son zonas de reacción, ¿sí? Entonces, al tener zonas de reacción, fíjense lo que dice nuestra imagen que preparé para esta grabación, es que puntos de salida son, si estamos cerca a un punto de reacción, estiramos el TP hasta ahí. Eso es estirar o acortar, ¿sí? Eso es estirar o acortar. En ese punto, pues el precio me da un 1 a 2, ¿sí? Yo no sé, no tengo la certeza porque no tengo pues una bola de cristal, ninguno de nosotros la tiene ni sabe con qué, cómo se va a mover el precio. Y al hacer esto, yo me salí en este punto de acá. El precio pudo haber continuado, sí pudo haber continuado, pero fíjense lo que hace el precio en la misma sesión de Nueva York. Me hubiera sacado en stop loss en este punto y me hubiera ido sin ningún beneficio. Entonces, ¿es importante conocer la entrada? Sí, claro, pero también es muy importante conocer la salida. Entonces, confluencias para esta entrada, teníamos una señal de salida, teníamos una reacción a la señal de salida,
teníamos un acercamiento a la zona de entrada, ¿sí? Entonces, 1, 2, teníamos el previous day high como zona importante de rebote. Entonces, 1, 2, 3. Teníamos una señal de salida de la zona. Entonces, también funciona. Y lo único que me hacía falta era pues el target. Pero entonces el target yo lo tenía en dos puntos. O este punto o el punto máximo. Y pues en ninguno de los dos casos, pues se dio el primer caso, pero no se dio el, el segundo caso. Entonces, digamos que por eso es importante también saber en dónde salir. El precio continúa su tendencia alcista, ¿correcto? Entonces, al continuar su tendencia alcista, lo que va a hacer es que yo voy a volver a identificar cuáles mis señales para entrar. Entonces ya entramos al 20 de marzo. El 20 de marzo, el 20 de marzo fue 23, 22, 21, el jueves. Entonces, el jueves nosotros entramos aquí en 15 minutos, 20 de marzo, que es esto de acá. Vamos a quitar un par de cosas para que podamos identificar la tendencia. Entonces, fíjense que el precio tiene una reacción en Londres bajista, ¿sí? Acá, si los damos cuenta, donde hay una reacción en el bajo de Asia, hay un rechazo importante, una vela absorbente que se lleva una, dos, tres velas, y aquí pues podríamos haber entrado en ventas, pero entonces lo que nos compete a nosotros es Nueva York, cómo llegamos a Nueva York y cómo podemos interpretar esta entrada. Entonces, nosotros tenemos nuestros niveles de 4 horas, ¿sí? Y nuestro último alto es este de acá, ¿correcto? Este de acá. Entonces, este se convierte en objetivo. Esto es objetivo. Adicionalmente a eso, nuestro último bajo, más bajo de este movimiento es este. Este movimiento, este punto de acá, se va a convertir en nuestro cambio de tendencia. Cambio de tendencia. Entonces, ¿cuál es ese cambio de tendencia? El previous day low. Ahora, ¿cuál es el posible retroceso a esa zona? Entonces yo marco mi FIBO y mi FIBO me dice, brother, si usted me pone como alto el alto de Asia y como bajo el previous day low, debe haber una reacción al 78. Entonces, esa reacción al 71 o al 78. Entonces, fíjense que esa reacción se da en este punto. Entonces, vamos a quitar nuestro FIBO y colocamos, ahora vamos a entrar a 5 minutos para el 20 de marzo. Listo, ya volvió el sonido. Para el 20 de marzo. Entonces, fíjense que yo ya estoy en 5 minutos y necesito determinar pues mis cambios de estructura. Entonces, fíjense lo que sucede acá. ¿Hay o no hay una reacción al 78? Miren esta claridad que hay acá. Si yo pongo mis niveles de 5 minutos, el precio me hace un alto y no hace un retroceso al 50%, sino me hace un alto más alto. Entonces yo puedo colocar mi FIBO en este punto de acá y comenzar a revisar en dónde va a reaccionar el precio. Entonces fíjense que el precio hace una reacción en el 61.8. ¿Es mi punto de entrada? No, ¿verdad? Entonces yo tengo que actualizar mi punto. Entonces, este punto se convierte en LQ
Este punto se convierte en LQ. Recordemos que nuestro objetivo está acá arriba y yo actualizo mi alto. Al actualizar mi alto, fíjense que el precio ya me da una reacción en el 71, o sea que yo ya puedo poner mi entrada en ese punto de ahí. Entonces vamos a colocar nuestra entrada, stop loss en la parte de abajo, 71 nuestra entrada y nuestro primer objetivo. Entonces, vamos a correr esto para acá, actualizamos esto. Entonces, volvemos, esto es bien repetitivo, vamos a necesitar esa, esa actitud a la hora de realizar nuestras entradas. Si no, no estamos haciendo lo mismo. O sea, si esto no se vuelve repetitivo, no estamos haciendo lo mismo en cada momento. Entonces, este es nuestro objetivo. Este es nuestro cambio de tendencia. Y nuestro objetivo número 2 es este. Y nuestro objetivo número 3 pues es el grandote. Pero entonces en el camino, ¿veo altos? Sí. Entonces, fíjense que aquí hay otro alto. Y fíjense que aquí hay otro alto. Y fíjense que aquí está el 50 de Asia. ¿Sí? Hay varias confluencias. Y fíjense que aquí está el previous day high. Entonces, ¿dónde me salgo yo? Entonces, uno es, si supera el bajo de Asia, me voy al 50 de Asia. O al previous day high que está cerquita. Y si supera el previous day high, me voy hasta el alto de Asia. Entonces, fíjense que el precio efectivamente eh, tiene una reacción a nuestro TP2. Fíjense que el precio no llega más allá de mi TP2. Eh, esta fue otra entrada, yo no me fui hasta el TP3, sino me fui hasta el TP2, porque el viernes había cacería de brujas. Eso es para que lo revisen en Google, qué significa eso. Son 3 horas de brujas, se llama. Eh, es un punto o es un día en el que se liquidan muchos contratos en muchos activos y eso hace que el precio pierda liquidez. O no es que pierda liquidez, pierda contratos. ¿Sí? Entonces, al perder contratos, eh, al liquidarse esos contratos, pues hay muchos más contratos a la venta. ¿Sí? Entonces, el precio tiende a bajar. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo me salgo en este punto de acá. Ese 2.3 se convirtió en un 2 en un 1.5, ¿sí? 1.23 a un 1.5. Y el precio, pues en este punto ya viernes 21, tiene una reacción importante y el precio comienza a caer. Entonces, el precio sabe que ese día era un punto de liquidez o de liquidar opciones. Entonces, en Asia comienzan a liquidar y fíjense, comienza el precio a bajar. ¿Por qué? Porque hay mucho de algo. Hay mucho oro en el mercado o muchos contratos de oro. Consolida y liquida más contratos. Consolida y liquida más contratos. Consolida y liquida más contratos. Y entramos a Nueva York. Entonces en Nueva York pasó lo siguiente. Teníamos puntos de confluencia. Puntos de confluencia nos decían lo siguiente. Mi FIBO, mi último movimiento alcista, digamos que aquí hay una señal bajista. Entonces, mi último movimiento alcista era este de acá. Mi último bajo era el bajo de Asia. Y fíjense que el precio tenía varias posibilidades de reaccionar. Entonces, la primera, 71, 71. La segunda, 50 de Asia. ¿Sí? Entonces, a la llegada de estos movimientos, yo tenía que esperar lo siguiente. Como la sesión con mayor volatilidad es la de Nueva York, porque se solapa con la de Londres,
Entonces, ese era el punto donde más contratos se iban a liquidar, ¿sí? Ese era el punto donde se cerraba esa producción o ese nivel de contratos. Entonces, fíjense que el precio desde este punto, ¿sí? Hasta el punto mínimo me hace una consolidación y se convierte en un movimiento que no me hace altos ni bajos predominantes. Sí los hace, pero no son predominantes, son muy, muy cortos. Entonces, fíjense que aquí son puras mechas, aquí son puras mechas, acá pues es una velita y luego se devuelve, otra velita y luego se devuelve, ¿sí? Y el precio, pues evidentemente, al tener una reacción al 71, me da un movimiento muy largo. ¿Dónde estuvo mi entrada? Entonces, mi entrada estuvo en este punto de acá. Yo puse como máximo este punto de acá. Yo puse mi entrada en el 71, que es una reacción. Y acá yo puse mi salida en el objetivo o en el bajo más bajo de Asia. ¿Qué sucedió acá? Como lo rompió con tanta fuerza, pues yo no cerré mis parciales en este punto. Yo dejé correr el precio. ¿Hasta dónde? Hasta el previous week high. Por eso estos puntos son importantes. Por eso tienen que grabarse que estos puntos son importantes, porque son puntos de reacción o de rebote. ¿Qué hace el precio con esta vela? Entra. Dos velas después, reacciona al alza y nos vamos. Entonces, esta fue una entrada ping-pong. Yo me salí en el previous week high, ¿sí? Y volví a entrar acá en compra. ¿Y hasta dónde me fui? Hasta el Asia Low, que mi Asia Low estaba me acuerdo que la salida fue en 3020. Yo me salí aquí, 3020. Yo no estaba esperando a que llegara aquí justo, justo, sino 3020. Entonces, fíjense que estas dos entradas dieron, entendiendo el precio, entendiendo la estructura de precio, nos damos cuenta que funciona de esta forma. Entonces, así terminamos con el análisis del oro. Espero que les haya gustado. Voy a subirlo inmediatamente para que lo tengamos disponible lo antes posible. Más adelante voy a revisar el estado de la semana para mostrarles pues qué es lo que estamos viendo para esta semana. Que tengan un excelente día. Chao, chao. Nos vemos en el próximo activo.